entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la gloria, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este pasaje de la Sagrada Escritura nos revela cómo la mujer y el hombre empiezan a tener prácticas extremadamente perversas. Dice la Sagrada Escritura, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Esto es, por eso decía hace un momento, usted ha tomado en cuenta a Dios para la toma de decisiones, sí o no. Esto es algo muy importante. Es extremadamente importante que usted pueda tomar en cuenta a Dios en todas las decisiones que tome. En este caso, el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles y discípulos, no se vayan de Jerusalén. Esto es, el Señor Jesús sabía lo que necesitaban los 500 discípulos y apóstoles, la promesa del Padre. Es todo lo que necesitaban. Y lo que hoy necesitamos nosotros para enfrentar todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo es exactamente lo mismo. La promesa del Padre. Se necesita tener esa unción del Espíritu Santo para poder tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Es importantísimo que usted tome en cuenta a Dios. Aquí en la epístola que escribió el apóstol San Pablo a los romanos, dice la Sagrada Escritura cómo las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, en lugar de enamorarse de un hombre, se enamoraban de una mujer. Esto es, la práctica del lesbianismo. Estos hechos tan vergonzosos encontramos que es producto de que las personas
no tienen comunión con Dios y toman decisiones de manera humana, carnal, precipitada, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando una mujer o un hombre o una mujer empieza a practicar la mentira como algo de manera natural, que ya no se ruboriza, que ya no siente vergüenza por el pecado, entendemos que estas personas definitivamente el Espíritu Santo ya no está con ellos. El Espíritu Santo se ha ausentado de ellos. Es por eso que dice la Sagrada Escritura que las mujeres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Esto es, las mujeres ya no se enamoraban de un hombre, sino se enamoraban de mujeres. Ahí empieza esta práctica vergonzosa del lesbianismo, pero también de la homosexualidad. Aquí dice la Sagrada Escritura que de igual modo, Romanos capítulo 1, versículo 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta es una situación extremadamente delicada de cómo la corrupción entra en el hombre, en la mujer, y empiezan a tener prácticas perversas. No solamente empiezan a mentir, empiezan a robar, empiezan a defraudar, empiezan a cometer prácticas de vicios, alcohol, drogas, cigarros. Y todo esto les parece hasta cierto punto natural. De manera que cuando encontramos en la Sagrada Escritura que Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, es importantísimo que usted consulte a Dios si está en el lugar indicado, está viviendo en la casa que Dios quiere, en la población que Dios quiere, o no. ¿Está usted con la persona que Dios quiere? ¿Sí o no? ¿Está usted trabajando en el lugar que Dios quiere? ¿El dinero que está recibiendo es un dinero que Dios le da o es producto del fraude, del abuso de confianza? La Biblia dice que no tomaron en cuenta a Dios. Capítulo número 1, versículo número 28 de la epístola a los romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomaron en cuenta a Dios. Es necesario que tome en cuenta usted a Dios en todo lo que haga en su vida.
Es indispensable. Estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el país y en el mundo entero una crisis muy severa por el virus del COVID-19. Es increíble cómo un virus invisible ha hecho que millones de trabajadores se queden sin empleo y que empresarios, sus grandes empresas o pequeñas o medianas, quiebren por un virus. Mi pregunta es, ¿esto también afecta a las hijas y a los hijos de Dios? ¿O es al revés? Porque yo encuentro que también, escribiendo el apóstol San Pablo a los romanos, dice la Sagrada Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que con pandemia o sin pandemia, todo lo que suceda va a ser para nuestro bien. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Nosotros, como hijas e hijos de Dios, no tenemos por qué estar sufriendo ni en la vida económica, ni en nuestra salud, ni en ninguna hora, ninguna situación. Porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo no vino a traer pandemias. Jesucristo no vino a traer pobreza. Jesucristo no vino a traer ignorancia. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. El plan de Dios para todas sus hijas e hijos es que disfrutemos la vida de Dios y la abundancia de Dios, el oportuno socorro de Dios. Por eso también la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esto significa que al darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades, la añadidura de Dios. La Biblia dice que Él cuida de las aves. Usted dígame, si las aves son afectadas por la pandemia, o ¿cuándo ha visto usted aves que están en crisis de empleo? La Biblia dice que Dios cuida de las aves. ¿No valemos nosotros más que un ave? ¿No valemos más nosotros que una planta? Dios cuida de la naturaleza. Dios cuida. Por más que el hombre se empeñe en destruir los bosques, Dios los cuida, los sostiene. Pero también toda su creación, no solamente las selvas, sino también los animales. Dios se encarga de cuidarlos. Por eso Jesús pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más